Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. 3 de enero de 2016 Lord Mansion 20 ed. Estaba aburrido. Lo cual, ya sabes, es bastante normal para mí, pero aún así no es algo que realmente disfrutara. Uno esperaría que ser el hijo del señor Maxwell haría que las cosas fueran interesantes. Desafortunadamente, se equivocarían. Metrópolis en general era bastante estancada la mayor parte del tiempo, con la excepción de los ataques de villanos y las invasiones alienígenas, y vivíamos en las afueras, así que los evitábamos en su mayoría, pero entre esos grandes eventos mi vida era básicamente una neblina de placer hedonista. No me malinterpreten, a veces fue genial, pero en realidad solo se puede tener una cierta cantidad de sexo antes de que el cuerpo no pueda seguir el ritmo y entonces uno se aburre y se cansa. Hoy era uno de mis días libres, por así decirlo. Era domingo, así que no tenía que ir a la escuela y había decidido holgazanear en la piscina sola en lugar de con la animadora que quisiera llevar a casa hoy. Hoy no tenía ganas de nada. Esa fue la razón por la que literalmente grité y me caí del flotador al agua cuando escuché una voz resonando en mi cabeza. Vacío detectado. Activando el sistema GRED. Salí de la piscina balbuceando y di vueltas para intentar ver qué carajo había dicho, pero no había nada. Estaba completamente solo. Levanté la voz. Hola. No oí absolutamente nada, pero mantuve la guardia en alto por si acaso. Los telépatas eran algo común en Metrópolis, aunque no fueran precisamente comunes, y mi viejo se había ganado unos cuantos enemigos en su época. Activación completa. El sistema GRED es un poder único que solo el anfitrión puede obtener. El anfitrión debe obtener objetos y elementos valiosos. Cuanto más obtenga el anfitrión, más puntos GRED, GP, acumulará. Los GP se pueden usar para fusionar elementos valiosos y crear tesoros aún más valiosos. Cuanto más valioso sea el resultado de la fusión, más GP se necesitarán. Adelante, recolecta y fusiona los elementos más valiosos del mundo, anfitrión. Me estremecí cuando las palabras volvieron a deslizarse por mi cabeza como si alguien las estuviera diciendo al oído. Seguía sin ver a nadie por ningún lado. Reflexioné sobre lo que había dicho la voz. ¿Sistema de codicia? Eso sonaba genial. Había estado bastante aburrido durante la mayor parte del día y no veía ninguna razón para no seguirle el juego. En el peor de los casos, no pasaba nada y resultaba que estaba loco, pero, si ese era el caso, ese barco ya había zarpado, así que al diablo con todo. Salí de la piscina, me sequé con una toalla y me dirigí a mi habitación. Mi piscina estaba en un gran balcón fuera de mi propio piso de la casa. A papá no le gustaba que yo estuviera bajo sus pies y tendía a pasar la mayor parte del tiempo en el piso superior de la casa, dejándome a mí con mis propios diseños la mayor parte del tiempo. Me dirigí a mi habitación, mirando a mi alrededor para encontrar algo que no me interesara mucho para probar, lo que fuera esto. Lo primero era lo primero, tenía que ver con qué estaba trabajando. Me aclaré la garganta. GRED System, ¿me das mi GP actual? No estaba seguro de si eso era posible, pero demonios, bien podría preguntar, ¿no? El anfitrión tiene 100 GP disponibles, que se entregan como obsequio de cortesía con la instalación. Las posesiones materiales del anfitrión fueron entregadas como obsequio por otra entidad y, como tales, no aumentan el valor de GP. Compra, roba o toma objetos valiosos para aumentar tu GP del anfitrión. Deja que tu avaricia te guíe, todas las cosas te pertenecerán. Eso fue interesante, molesto y un poco inquietante a la vez. Tomé nota mental de intentar frenar la voz obviamente depredadora y algo espeluznante que ahora vivía en mi cabeza, pero por ahora tenía peces más grandes que pescar. Miré por mi habitación, tratando de encontrar algo que pudiera usar para crear un nuevo tesoro más interesante. Había muchas cosas aquí, pero la mayoría eran valiosas y, honestamente, con solo 100 puntos de codicia, no quería experimentar con nada que realmente me gustara. ¿Quién sabía cuánto valían 100 puntos? Al final encontré un cuchillo gótico de mala calidad que tenía por ahí y un pisapapeles dorado relativamente resistente. Puse las dos cosas en la mesa frente a mí. Las miré por un minuto. Intenté hacer que algo sucediera, pero no funcionó. Molesto, pero bien, la voz en mi cabeza quería hablar, yo hablaría. Sistema, ¿cuántos puntos de codicia necesito para fusionar estos dos elementos? Materiales detectados. Cuchillo de temática fantástica. Estimación de valor. Rango J. Pisapapeles de oro.
Estimación de valor. Rango E. Valor del objeto resultante. Rango H. Coste 100 GP. Maldije. ¿Qué demonios? Sistema, ¿qué demonios? ¿Por qué fusionar un cuchillo de mierda es tan caro? No quiero gastar todos mis puntos totales haciendo un cerdo con adornos. Ni siquiera estaba seguro de que la maldita cosa fuera útil. ¿Quién diablos necesita un cuchillo de oro? Material. El oro contiene un valor percibido. La falta de idoneidad del oro para un arma hizo que el objeto se encontrara en el extremo inferior del espectro posible, lo que redujo su valor al rango H. Los materiales de rango H requieren 100 puntos para fusionarse. Solté un gemido de frustración, pero honestamente tenía sentido. No iba a decir que tener un cuchillo enorme como ese hecho completamente de oro no me reportaría un montón de dinero. Suponiendo que eso fuera lo que hubiera conseguido. ¿Quién sabe? Me deshice del pisapapeles y me puse a buscar algo más que usar. Básicamente puse mi habitación patas arriba buscando algo que pudiera usar, pero todo era electrónica complicada o algo valioso. Finalmente me decidí por una botella de cerveza medio vacía al azar. Porque, bueno, honestamente era lo menos valioso que pude encontrar. La llevé a la mesa y la dejé. Ok, sistema, ¿qué tal esto? ¿Cuántos GP se necesitan para hacer algo con esto? Hice un gesto dramático hacia los dos objetos, a pesar de que probablemente no era necesario porque estaba hablando con una voz en mi cabeza. Materiales detectados. Cuchillo de temática fantástica. Estimación de valor. Rango J. Botella de cerveza Heineken medio vacía. Estimación de valor. Rango J. Valor del objeto resultante. Rango I. Coste 10 GP. Vale, eso me dijo un par de cosas. En primer lugar, el rango J era literalmente basura. Lo cual tenía sentido porque era un cuchillo de $10 que conseguí en un sitio web de pasatiempos. En segundo lugar, me dijo que cada rango que subía el objeto resultante daba como resultado un aumento de 10 veces en términos de costo en puntos. Lo que significaba que hacer algo de rango J costaría 1 GP, excepto que, teniendo en cuenta todo el asunto de la botella de cerveza, el rango J era probablemente el más bajo al que podía llegar. Asentí. Vale, fusionarlos. Creación de tesoro iniciada. Felicitaciones por crear tu primer anfitrión de tesoros. Se aplicó la bonificación de creación por primera vez y el rango del tesoro aumentó en 1. Maldije de nuevo. Mierda. Si hubiera sabido eso, habría hecho algo de rango H en primer lugar o incluso habría esperado a hacer algo de rango superior a eso. Suspiré, bueno, no tenía sentido llorar por la leche derramada. Hubo un destello de luz dorada anaranjada y el cuchillo y la botella desaparecieron, reemplazados por una nueva hoja. El nuevo cuchillo estaba hecho de vidrio verde y podía ver líquido chapoteando dentro de la hoja. Sistema, ¿alguna posibilidad de que puedas decirme qué diablos es esa cosa? Función de valoración activada. Tesoro detectado. Espada de licor, rango H. Un cuchillo extremadamente afilado imbuido de un veneno embriagador. Al insertarlo en el cuerpo del enemigo, inyecta una sustancia embriagadora en su torrente sanguíneo, lo que provoca mareos inmediatos y una sensación de vértigo. Quedan 3 usos. Bueno, genial. En primer lugar, el cuchillo se veía realmente impresionante, la hoja de vidrio verde era afilada como una navaja y tenía una curvatura malvada con un trazo genial de espinas atravesándola. En segundo lugar, demostró que mi sistema de codicia realmente funcionaba. También sabía que la cosa podía tasar cosas por su valor, lo que sería bastante útil en el futuro. Todavía me quedaban 90 puntos, así que me levanté y comencé a buscar más cosas para fusionar. Como necesitaba fabricar un material de primera calidad, todos mis materiales debían ser de primera calidad, lo que significaba que necesitaba más material de mala calidad. Me decidí por una botella de vitaminas y un pequeño bote de polvo para desarrollar músculos de mala calidad, porque eran prácticamente las cosas más baratas que tenía. Muy bien, sistema, prueba estos dos. Creación del tesoro iniciada. Materiales detectados. Tabletas de vitamina A. Estimación de valor. Rango J. Polvo de músculo Migtimox. Estimación de valor. Rango J. Valor del objeto resultante. Rango y costo 10 GP. Asentí. Está bien, únelos y evalúelos. No tenía ganas de esperar hasta que terminara para averiguar qué hacía, así que me salté un paso. Parecía la forma más fácil de hacerlo. La misma luz dorada y anaranjada envolvió los dos elementos y los mezcló en un instante, dejando un elegante frasco de pastillas negro sobre la mesa. Función de valoración activada.
Tesoro detectado. Pastillas para músculos Migtimox, rango primero. Una pastilla especial creada para acelerar el desarrollo muscular. Aumenta 10 veces la tasa de crecimiento muscular con el ejercicio realizado bajo la influencia de las pastillas. Usos funcionales de la pastilla. Una por día. Grité de alegría. Eso era lo que quería ver. Podría usar este sistema para fabricar cosas que pudiera tomar para hacerme más fuerte, o incluso regalar o vender para obtener más GP o reclutar personas. Consideré hacer más fusiones, pero decidí no hacerlo por ahora. Lo que realmente necesitaba era obtener más GP para poder fabricar algunos objetos realmente útiles. Diablos, solo miren la espada de licor, esa cosa era increíble, el rango H estaba claramente un paso por encima del rango I en términos de efecto. Me puse un abrigo y guardé la espada de licor en una caja que decidí llevar bajo el brazo, era demasiado afilada para guardarla en mi abrigo o en mis pantalones o en cualquier otra cosa, y luego me dirigí al garaje. El garaje de mi padre estaba debajo de la casa. Todo nuestro lugar estaba construido sobre una colina y el garaje estaba debajo del nivel del sótano y desembocaba en la parte inferior de la colina. Tomé el ascensor hasta el nivel inferior y salí al garaje, deteniéndome en el tablero de clavijas lleno de llaves para decidir qué coche tomar. Tenía una pequeña esperanza de que tomara una cuenta como robo y me diera una buena cantidad de GP, pero aparentemente, dado que mi padre me dejó usar sus cosas, recoger la primera llave que encontré no tuvo ningún efecto. Fue molesto, pero no me molestó demasiado porque sabía exactamente a dónde iría a continuación. Tenía que conseguir algo de GP, así que iba a entrar en la tienda más cercana y robar todo lo que pudiera conseguir. Luego podría intentar vender este cuchillo de vidrio, porque, honestamente, ¿qué más iba a hacer con él? Agarré las llaves de un coche con chofer, fácilmente la máquina menos visible que mi padre tenía en este lugar, y presioné el botón de desbloqueo para que el auto emitiera un chirrido, deslizándome en el asiento y arrojando la caja con el cuchillo, o tal vez la espada. Era difícil decirlo, ya que estaba a medio camino entre los dos, pero supuse que tenía sentido seguir la descripción, al asiento del pasajero. Encendí el auto, me aseguré de tener mi licencia conmigo, me habían parado demasiadas veces y si me atrapaban sin ella sería un fastidio, y luego salí a toda velocidad por el túnel de salida hacia el garaje, presionando el botón para abrir la puerta mientras avanzaba. Cuidado, Metrópolis. 3 de enero de 2016 Metrópolis 21 et. Estaba muy emocionado por ir a una tienda local y acumular algunos puntos GRE, pero me encontré con un pequeño problema. No sabía cómo robar casi nada. Sabía, por ejemplo, que en todas partes en Metrópolis había algún nivel de seguridad, debido a todo el asunto de la ciudad del futuro del ex-loser. Podría haber manejado hasta Gotham, pero honestamente preferiría sumergir mis manos en ácido sulfúrico que exponerme a ese incendio en un basurero. Así que allí estaba, vestido elegantemente y sin nada que robar. Saqué mi teléfono y comencé a buscar tiendas cercanas. No podía buscar exactamente lugares donde es más fácil entrar, pero al mismo tiempo, pensé que podría haber algún lugar en el que valiera la pena robar. Por supuesto, también busqué a Superman, pero estaba lidiando con algún tipo de crisis en Malasia, al menos según el graznido tóxico de ese troll insoportable, Godfrey. Quiero decir, Superman me molestaba tanto como a cualquier persona razonable, pero hasta un idiota podía ver los patéticos intentos de Godfrey de provocar disturbios como lo que eran. Pasé un poco de canal mientras buscaba, con la esperanza de encontrar algo decente. Finalmente llegué a una transmisión de radio de una entrevista que Cadrand le hizo hace unas horas a Zatanna. Dejando de lado mi postura sobre los héroes, estaba bastante seguro de que una chica mágica con medias de rejilla y un trasero gordo era una melodía con la que todos podían bailar. Además, su voz era linda. Estaban hablando sobre el ataque alienígena a la ONU y, por supuesto, los miembros de la Liga no eran lo suficientemente estúpidos como para decir algo. Es una lástima que solo vi el programa de radio y no el vídeo, odiaba ver a Zatanna irse, pero me encantaba verla irse. Finalmente me decidí por un lugar cercano. Una casa de empeños, porque era la que menos probabilidades tenía de tener una seguridad decente y, con suerte, había algo de oro o algo que robar. Además, con mi habilidad de tasación, podía encontrar algún objeto caro para llevarme y juntar aún más dinero. Me detuve en un callejón al lado del lugar y aparqué mi coche lo más dentro posible entre las sombras, tratando de asegurarme de que no me vieran en el callejón oscuro. Por suerte, el coche era negro, así que se camuflaba bastante bien y pude salir con bastante facilidad por la ventana a pesar de que las puertas estaban bloqueadas por las paredes.
Había quitado las placas de matrícula antes de entrar en esa calle, así que aunque hubiera cámaras de seguridad alrededor, no verían más que coche negro y tenía la capota de mi chaqueta levantada y un pañuelo atado alrededor de mi cara por si acaso. Incluso saqué mis guantes de invierno de la guantera para no dejar huellas dactilares. Abrí el maletero con las llaves y revisé la parte trasera y, por suerte, en el compartimento debajo de la rueda de repuesto encontré una palanca, todavía envuelta en la etiqueta y justo al lado de un gato para neumático sin abrir. Agarré la palanca, me deslicé hasta la puerta lateral y golpeé el pomo de la puerta. Hice una mueca por el ruido, pero de todos modos no debería haber nadie cerca de aquí, así que estaba bien. Me sentí aliviada de ver que el lugar estaba vacío, así que agarré un par de bolsos de lona del estante cercano, me puse uno sobre cada hombro y comencé con mis compras. También tomé nota mental de llamar al chico de mi papá en MTD para que se asegurara de que no encontraran ninguna evidencia que dejara atrás. El crimen a nivel callejero ocurría en Metrópolis, principalmente cuando Superman estaba en otro lugar, y él dejaba la mayoría de las veces las consecuencias en manos de la policía si nadie salía herido. Mi primera parada dentro de la casa de empeños fue el mostrador de joyas. Mantuve la cabeza agachada y la capucha puesta, ya que estaba bastante seguro de que había una cámara en algún lugar allí, pero cuando me acerqué lo suficiente para ver las joyas, utilicé la tasación de todas ellas. Rango J, rango J, rango J. Todo esto era una tontería falsa. Pero eran pequeñas, así que las tomé de todos modos. Finalmente encontré un anillo de graduación que parecía estar hecho de oro real con una gema real y lo agarré. Murmuré para mí mismo. Sistema. ¿Cuántos GP obtuve robando ese anillo? ¿Qué hay de los otros? El anfitrión tiene actualmente 100 GP. Más 10 para bisutería variada de rango J, más 10 para un anillo de sello de oro de rango I. Parpadeé ante eso. Espera, ¿qué carajo? Dijiste que el oro era de rango E y que se necesitaban muchos puntos para trabajar con él, debería haber obtenido mucho más de 10 por el anillo. ¿Por qué los GP eran tan bajos cuando el costo de fusionarlo es tan alto? El costo de GP por fusión se calcula en función del valor percibido. Las recompensas de GP por robo se calculan en función del valor inherente. Valor inherente del metal blando. Rango I 10 puntos por onza. Me quedé boquiabierta. Espera, ¿qué? Eso es una completa mierda. Gemí de frustración cuando no respondió. Sé que me entiendes, a veces haces comentarios sobre mis motivaciones, no me vengas con esa mierda de programa descerebrado. Todavía nada. Está bien, esto no ha terminado. Puse los ojos en blanco ante esa estupidez y volví a evaluar. Al final elegí una cantidad decente de cosas relativamente pequeñas, en su mayoría bisutería. Llené una de las bolsas de lona con cosas así, aunque encontré una caja escondida detrás del mostrador que tenía un premio gordo dentro. Algunos relojes de bolsillo que clasifiqué y una funda con monedas raras que aparecieron como de clasificación H. Llené la otra bolsa de lona con cosas que pensé que serían útiles para fusionar, chaquetas acolchadas, un chaleco antibalas que apareció como de clasificación, algunas katanas basura y cuchillos variados y puños americanos, también basura, una escopeta y algunos libros y DVD sobre cosas al azar como artes marciales y piratería porque ¿por qué no? Vi algunos videojuegos y consolas, pero todos eran de muy bajo valor, probablemente porque eran viejos y habrían ocupado mucho espacio, así que los dejé pasar y me escapé. Cargué las bolsas de lona en el maletero rápidamente pero con calma, tratando de no parecer sospechoso en caso de que alguien en la calle me notara, luego volví a meterme por la ventanilla y me fui con calma. Todo el proceso me llevó 15 minutos, entrar y salir, y mi corazón latía como un tambor. Tragué saliva con fuerza. Sistema, ¿cómo están mis puntos? El total actual de GP es 460. Felicitaciones, anfitrión. Tu avaricia no tiene límites. Continúa consumiendo y fortaleciéndote. Llamé a Benson, el hombre de mi padre en el departamento de policía de Minneapolis, y le avisé. Me había ayudado a salir de más de un apuro en su vida, desde cargos por desorden público por borrachera hasta conducir sin permiso o quedar atrapado en medio de la garganta de una animadora cuyo padre tenía bastante influencia en el ayuntamiento. Benson era discreto, eficaz y leal como el demonio. Mi padre lo había sacado de un apuro cuando era un novato y Benson nunca olvidaba un favor. Luego conduje hasta un parque cercano, volví a ponerme la matrícula, me quité la chaqueta y salí del coche tranquila y relajada, con la mente en blanco. Una vez que terminé, saqué el teléfono para llamar a mi amigo Zack. Él contestó al primer tono. Hola, Mickey.
¿Cómo te va, amigo? ¿Te lo pasaste bien en tu aburrido día de quedarte en casa? Sara preguntó por ti hoy y parecía que estaba muy buena. ¿Te lo perdiste? Su voz era burlona y puse los ojos en blanco ante sus tonterías. Sarah Bracklin era una de las animadoras de la Academia Brentwood y una de mis citas habituales. No me había perdido nada y, si la llamaba y le preguntaba, aparecía en cualquier parte. Le dije que no usara nada. Ignoré a mi amiga. Qué gracioso, ¿tu primo Riley todavía trabaja como perista? Tenía algunas cosas raras que quería vender. Zack y yo habíamos infringido más leyes de las que podía contar y, además, él sabía que mi padre me sacaría de cualquier apuro en el que me metiera y que fastidiarme sería inútil y estúpido, así que no me preocupaba que me hiciera trampa. Se rió entre dientes. ¿Tu viejo volvió a tener algo raro en sus manos? Me sorprende que te haya dejado tener algo de eso, normalmente te mantiene alejado de ese tipo de cosas. Pero sí, Riley sigue enganchado. Puede ayudarte a deshacerte de algunas cosas. Puedo ponerme en contacto y hacer que nos veamos en el estacionamiento después de la escuela mañana si quieres. Estoy seguro de que puede encontrar un comprador para lo que sea que tengas. Trabaja con todos los grandes nombres. Diablos, le ha vendido a Toyman algunas veces. Sonreí. Tenía muchas cosas nuevas para probar mi fusión, y todo el dinero que ganara con las ventas podría usarse para comprar cosas de mayor calidad y obtener más puntos de codicia. Usar el dinero de mi padre no contaba, pero mientras ganara el dinero con mi propio esfuerzo, ya sea robando, vendiendo o forzando, debería obtener puntos. Apostaba a que Riley también tenía más de unas cuantas cosas para venderme. Sí, configúralo. Te veré mañana, hombre, todavía tengo cosas que hacer esta noche. No le iba a contar a Zack sobre mi sistema, diablos, no se lo iba a decir a nadie. Nadie necesitaba saberlo. Colgué y entré en el túnel que conducía a nuestro garaje, pulsando un botón para abrir la puerta. Salté del coche, arrojé las llaves al gancho y subí las escaleras con todas mis cosas. Cuando llegué, metí la caja con la espada de licor en la bolsa de lona menos llena y me pregunté brevemente si debería haber dejado la maldita cosa en casa, pero no tenía sentido llorar por la leche derramada. Llevé todo a mi habitación y decidí tomarme un descanso antes de hacer cualquier fusión. Cogí las pastillas para los músculos y me tomé una, decidiendo hacer un poco de ejercicio para quemar algo de la adrenalina de mi atraco. La pastilla me llenó de una tonelada de energía casi tan pronto como llegó a mi estómago, la energía se acumulaba en mi cuerpo y corría por mis músculos. Sentí que podía golpear un camión. Me agaché y comencé a hacer flexiones. Podía sentir que mis músculos empezaban a arder, pero no me cansaba, solo me dolía el esfuerzo. Era una sensación embriagadora y casi podía imaginarme literalmente fortaleciéndome a medida que trabajaba. Una vez que mis brazos estaban completamente muertos, cambié a sentadillas y luego a abdominales. Tratando de obtener el efecto en cada parte de mi cuerpo. Después de una hora de ejercicio continuo, todo mi cuerpo parecía gelatina, pero la energía de la pastilla seguía fluyendo hacia mis músculos, reparándolos y revigorizándolos lentamente. Me di cuenta de lo que realmente significaba eso de crecer 10 veces más rápido los músculos. En lugar de aumentar mágicamente mi ritmo de crecimiento muscular, las pastillas me permitieron entrenar 10 veces más cada día de lo que otra persona sería capaz de hacer. Podía sentir que el dolor tardaría unas horas en desaparecer, pero una vez que lo hiciera, podría volver a entrenar de inmediato. No iba a quejarme de la capacidad de usar mi cuerpo 10 veces más duramente que cualquier otra persona, eso sería un gran impulso para mis capacidades. Especialmente si conseguía uno de esos libros o DVD de lecciones de artes marciales combinados con algún tipo de píldora o algo así y podía aprender toda esa información mediante la ingestión. Entonces podría simplemente usar las píldoras para entrenar mucho más todos los días que una persona normal sin ningún costo para mí. Me senté, estiré mis músculos doloridos y disfruté la sensación del entrenamiento. Tenía que admitir que realmente estaba deseando que llegara la escuela mañana. 24 de enero de 2016 Brentwood Academy 12 p.m. Resultó que no fui a la escuela en Metrópolis. No es que no lo hubiera preferido, pero las escuelas en Metrópolis eran todas basura, así que viajaba a Bristol Township a la Academia Brentwood. Bristol Township estaba en Nueva Jersey, justo al otro lado del río desde Metro, pero no en Gotham. Bristol Township era donde vivía gente como Bruce Wayne, así que acepté de mala gana ir a la escuela allí cuando me lo sugirieron. El viaje era molesto, pero tenían una plataforma para helicópteros, así que no me llevó tanto tiempo llegar como podría haberme llevado.
Zack me estaba esperando cuando llegué por la mañana y me dijo que se había puesto en contacto con Riley y que la valla nos encontraría detrás de la academia a la hora del almuerzo, así que terminé relajándome y disfrutando de mi día. Sentí que el sistema Greed me había devuelto la vida y no pude evitar pensar que el sol brillaba un poco más estos días, las clases parecían menos monótonas de lo habitual, aunque la falda pintada que llevaba la señorita Méndez en la clase de inglés podría haber ayudado con eso. Normalmente no disfrutaba mucho de esa clase, pero ver a la latina gruesa de 20 y tantos años agacharse para revisar su libreta de calificaciones definitivamente me puso de buen humor. Consideré enviarle un mensaje de texto a Sara para que me follara un poco la garganta en el armario del conserje para liberar la tensión, pero decidí aguantar. Estaba demasiado emocionada por algunos de los nuevos elementos que había fusionado la noche anterior como para saborear realmente las excelentes habilidades de las hermosas animadoras para chupar pollas. Revisé mentalmente los elementos que había fusionado, la mayoría de los cuales había guardado en una bolsa en mi helicóptero, tal como los había visto la noche anterior. Función de valoración activada. Tesoro detectado. Entrenamiento de rango katana y... Imbuida con la habilidad y el conocimiento de un maestro en artes marciales, la inspiración fluye a través del usuario cuando maneja esta espada. Las habilidades incorporadas moldearán lentamente al portador hasta convertirlo en un maestro de la espada. La katana sin adornos fue una de mis mejores creaciones de anoche, y una que había considerado conservar para mí, hasta que me di cuenta de que podía hacer otra con otro conjunto de DVD de artes marciales y luego lo hice. Decidí vender la original porque algo así sería muy útil para casi cualquier persona. También había decidido finalmente probar a hacer mi propio objeto de rango H mordiéndome la lengua y apretando los dientes al usar 100 puntos para una fusión. Función de tasación activada. Tesoro detectado. Manto de renegado, rango H. Una chaqueta de cuero pesada con una durabilidad inmensa, el manto protege a quien lo usa de objetos contundentes, cuchillos e incluso disparos de bajo calibre. La vestimenta perfecta para un verdadero rebelde, el manto es tan elegante como efectivo. Ese era el que llevaba puesto en ese momento y que me quedaría. Realmente se veía fantástico. Lo había hecho combinando el chaleco antibalas con una chaqueta bomber de cuero acolchada. Era un poco pesado, pero se veía fantástico. Incluso noté que la señorita Méndez me estaba mirando cuando entré, e hice una nota mental para tantearla un poco. Nunca antes me había follado a una maestra, pero golpear ese culo grueso y tembloroso sobre su escritorio sería una forma increíble de celebrar mi potencial ganancia inesperada. Sin embargo, lo puse en espera, estaba apostando a que tendría que esforzarme mucho para meterme en sus bragas y tenía mejores cosas que hacer. Hablando de mi ganancia inesperada, según el sistema, obtendría un solo GP por cada $10 que adquiriera. Dada la gran diferencia en la calidad aparente entre el grado y el H, decidí usar el resto de mis puntos para fabricar otras cosas que pudiera vender para obtener un sueldo más alto. Empecé, por supuesto, con las armas. En concreto, esos puños de bronce que había agarrado y que fusioné con un manual de boxeo de rango y que obtuve al fusionar un par de libros sobre el tema. Función de valoración activada. Tesoro detectado. Puños de rango pugilista H. Un par de puños con peso hechos de latón duradero que guían los golpes del usuario hacia las zonas vulnerables. El uso continuo proporciona orientación y mejora en el arte del puño. Estaba bastante seguro de que otro producto muy vendido sería cualquier supervillano cualquiera que quisiera hacerse con las herramientas para convertirse en un boxeador experto, por no hablar de la función de búsqueda de debilidades, que era bastante genial. Después de obtener ese magnífico resultado, decidí que debía hacer una versión de eso para los clientes menos inclinados físicamente, por lo que decidí crear otra arma de entrenamiento y probablemente la pieza más valiosa que tenía usando un rifle de caza y un DVD de puntería de rango y hecho a partir de la fusión de dos versiones de rango J. Función de evaluación activada. Tesoro detectado. Rifle de Deadeye, rango H. Un rifle imbuido del espíritu de un tirador maestro. Proporciona información sobre el acto de disparar a larga distancia y guía sutilmente los disparos del usuario para encontrar su objetivo. Un arma con balas teledirigidas era básicamente el santo grial de las armas de los Mohawk, y sinceramente tenía curiosidad por saber si Riley tenía el tipo de red de distribución para mover equipo como este, pero lamentablemente él era realmente la única opción que tenía. No podía hablar con mi padre sobre esto sin revelar dónde había conseguido mi nuevo equipo, y no era lo suficientemente estúpido como para decirle a Maxwell Lord que tenía superpoderes.
Puede que en realidad no me hiciera daño, pero básicamente me convertiría en una fábrica de artículos para el anciano. Me quedé con mis últimos 100 puntos después de fusionar algunas piezas de bisutería para vender. Las versiones fusionadas resultaron ser de plata con gemas reales. Aparentemente, la plata estaba lo suficientemente por detrás del oro en valor percibido como para no aumentar las calificaciones de los anillos, que afortunadamente habían resultado ser todos de la categoría y 3 anillos, todos de calidad decente y hechos con piedras semipreciosas como ópalo y amatista, me habían llevado a la marca de los 100 puntos. La clase finalmente terminó y no pude resistirme a preguntarle a la señorita Méndez cuándo era su horario de oficina después de la escuela. Ella me lo dijo y le prometí pasar cuando tuviera tiempo. Luego me dirigí al helipuerto para recoger mis cosas y encontrarme con Zack y Riley en el estacionamiento. La bolsa de lona que usé para llevar las cosas estaba abultada, pero no me preocupaba demasiado, nadie me molestaba en Brentwood, los otros estudiantes sabían que yo estaba a cargo y los maestros tenían demasiado miedo de mi papá como para hacer problemas, especialmente porque yo era un estudiante de último año y este era mi último año, simplemente no valía la pena la molestia de iniciar una pelea con alguien como yo cuando podían esperarme. Las ventajas de ser un lord. De acuerdo, mi familia no era tan rica como la de Wayne. Nuestro patrimonio neto rondaba los 4.000 millones frente a los 80.000 millones de Bruce Wayne, pero era más que suficiente para ponernos entre las 10 familias más ricas del planeta, y esa cantidad de dinero le da mucho peso a la reputación de cualquiera. De todos modos, llegué al estacionamiento con la bolsa de lona abarrotada sin problemas y vi a Zack y a su primo sentados en el techo del Mustang negro blindado de Riley. La cerca nos había mostrado a Zack y a mí los rasgos blindados varias veces. La cosa podría soportar un lanzacohetes a quemarropa. Zack me saludó con la mano cuando me vio, con una gran sonrisa en su rostro infantil. Mi mejor amigo era el mejor defensa que tenía Brentwood. De piel oscura y alto, con hombros anchos y cabello corto, Zack era la imagen del deportista serio de la escuela secundaria, algo que le ganó más de unos pocos admiradores entre la población estudiantil femenina. Su reputación se vio reforzada por el hecho de que a Zack no le interesaba molestar a nadie, se contentaba con divertirse y vivir y dejar vivir. No tenía miedo de meterse en problemas si lo presionabas, pero no buscaba problemas. Riley, su primo, era un hombre más pequeño y delgado, con la misma tez oscura y sonrisa fácil, pero los ojos color avellana del hombre mayor tenían una veta de crueldad que siempre me ponía nerviosa. Riley no solo buscaba problemas, sino que los disfrutaba, y yo tendía a evitarlo cuando era posible por esa misma razón. El dinero puede sacarte de muchos apuros, pero hasta donde yo sabía, no podía resucitarte. Lamentablemente, no estaba en condiciones de ser exigente por el momento, así que me vi obligado a trabajar con la única conexión que tenía. Sin embargo, confiaba lo suficiente en Zack como para no preocuparme demasiado de que Riley intentara algo conmigo, así que era un riesgo aceptable. Riley se acercó para estrecharme la mano, Zack la estrechó después y me abrazó con un solo brazo. Les sonreí a ambos. Hola, Riley, ¿te ves bien? Espero que hoy hayas traído tu mejor juego de inspección porque tengo algunas cosas geniales. Se rió amablemente. Por supuesto, Nicky, cuando oí a Zack decir que el pequeño señor quería una reunión, no podía creer lo que oía. Sé el tipo de cosas con las que tu padre se mete, no puedo esperar a ver lo que tienes. Mi ojo se crispó ligeramente ante el apodo, que odiaba, pero seguí adelante con bastante facilidad. Nunca dejes que los sentimientos personales se interpongan en el camino de los negocios, fue la primera lección que mi viejo me enseñó. Dejé caer la bolsa de lona en el suelo, abrí la cremallera y le entregué los anillos. Riley los miró con ojo experto y mordió uno. Chasqueó la lengua con fastidio. Qué pena. No están mal, pero son de plata de ley. La plata de ley es buena para utensilios y cosas que se usan con regularidad porque es muy resistente, pero la plata fina es mejor para las joyas. Aún así, el ópalo de este anillo no está mal y esta amatista está cortada con bastante limpieza. También puedo hacer 300 por los 3, ya que son piedras naturales. Su voz sonaba decepcionada, claramente decepcionada por la baja calidad de mis productos. Esa emoción cambió radicalmente cuando me entregó el dinero, lo que me permitió recuperar los 30 puntos que utilicé para hacer los anillos, al menos, y saqué las armas. Los puños, el rifle y la katana le llamaron la atención cuando le expliqué para qué servían, pero lo que más le atrajo fue la espada de licor. La miraba como si necesitara tenerla a cualquier precio, lo que era fantástico para mi potencial precio.
Le pasé los artículos y le dejé probar los puños y la katana, aunque por razones obvias disparar un rifle en el estacionamiento de una escuela estaba descartado, y le dejé blandir la espada de licor unas cuantas veces para que se familiarizara con ella. Al final, Riley me envió 60.000 por las 3 armas, lo que me llevó a un total de 6.130 puntos. Sonreí internamente por la ganancia inesperada a pesar de estar bastante seguro de que podría haber obtenido más. Fue bueno establecer contactos. Riley guardó las armas en su coche con una sonrisa satisfecha y volvió a extender la mano. Es un placer hacer negocios contigo, Mickey. Si encuentras otros productos de esta calidad, no dudes en contactarme. Puedo pensar en una docena de villanos de alto perfil solo en Gotham y Metrópolis que pagarían mucho dinero por armas de esta calidad. Le agradecí y se fue, demasiado apurado y claramente emocionado por descargar el equipo por mucho más de lo que pagó por él. Mientras Zack gritaba triunfante por el enorme botín, recibí otro mensaje del sistema. Felicitaciones, anfitrión, por alcanzar el hito de los 1000 puntos. Ha sido impresionante presenciar tu crecimiento. Sigue haciéndote más fuerte y busca más tesoros. Sería una pena que no te hicieras lo suficientemente fuerte y los demás te mataran. Parpadeé ante eso. Bueno, ¿qué diablos significaba eso? Oficialmente tenía dolor de cabeza. Le hice señas a Zack para que se acercara a su auto y decidí faltar a la siguiente clase. Necesitaba un café o algo para despejarme. 4 de enero de 2016 Ciudad Gótica 12:30 p.m. Por supuesto, el sistema no se dignó a responder ninguna de las preguntas que le hice mientras conducía hacia la cafetería. Zack se había disculpado cuando se dio cuenta de a dónde iba, simplemente me arrojó las llaves y me informó que le debería un Porsche si lo rayaba. Honestamente, no estaba demasiado molesto, era preferible tener tiempo para mí mismo para pensar, porque había un montón de cosas en las que pensar. El sistema había dado a entender claramente que había otras personas con mis poderes y que tenían algún interés en venir a buscarme. Por supuesto, eso abrió toda una serie de preguntas en las que no quería entrar todavía, sobre si eso significaba que debía querer ir tras ellos o si eso me beneficiaría. Sin embargo, al final se redujo al hecho de que realmente no importaba y que no renunciaría a este poder ni siquiera si pudiera, ya que estaba más feliz y más entusiasmada con la vida que nunca antes. Un vacío detectado, de hecho. Que te jodan a ti también, sistema, no nos gusta que se expongan nuestros defectos, ¿verdad? Conduje hasta que llegué a un Starbucks, que estaba bastante seguro de que estaba en Ciudad Gótica, por desgracia, pero el café era café y yo quería un poco. Aparqué y salí, saliendo del gélido aire invernal hacia el interior mucho más cálido de la cafetería. Inhalé profundamente, oliendo ese clásico aroma a café mientras intentaba recuperar algo de calor en mis manos. Había cometido el error de conducir con las ventanillas bajadas y apenas podía sentir mis dedos. Sin embargo, cuando entré al lugar, una mujer me robó la atención. No era una chica, ni siquiera se le parecía, probablemente me llevaba una década o dos, pero Dios, era hermosa. Cabello largo y rubio, totalmente apilado, nariz aguileña y ojos azules penetrantes. Ojos que se asentaban bajo unas cejas que ahora estaban fruncidas por la frustración mientras silbaba en el teléfono que tenía presionado contra la oreja. No, oye, no me rendí. Estoy tomando un pequeño descanso para tomarme algo de beber antes de continuar nuestra búsqueda, ¿cómo puedes decir eso? Ella escuchó por un momento, su rostro se enfrió. ¿Sabes? Para alguien tan preocupado por haber perdido a Roy, seguro que no pareces estar preocupado por perder a nadie más. Si no tienes cuidado, tal vez él no sea el único al que ahuyentarás. Cerró los ojos, exhalando profundamente. ¿Sabes qué? No. No voy a involucrarme. Voy a ir a tomar mi café y dejar que te calmes antes de que ambos digamos algo de lo que podamos arrepentirnos. Adiós, Olie. Presionó el botón de colgar en la pantalla con tanta fuerza que temía que pudiera romper el teléfono y dejar escapar un suspiro cansado. Me habían acusado de muchas cosas en mi vida, pero la timidez no era una de ellas. Me senté en la silla frente a ella y le sonreí con simpatía. Oye, ¿estás bien? No quise escuchar a escondidas, pero sonabas un poco molesta. ¿Necesitas hablar de algo? Siempre estoy feliz de escucharte con amabilidad. Le di mi sonrisa más sincera, sorprendiendo a la mujer mayor con una risa. Ella me miró enarcando una ceja. ¿Sabes? Eso sería mucho más convincente si hubieras podido mantener tus ojos en mi rostro todo el tiempo que estuviste hablando, pero aún así, aprecio el gesto. La pequeña sonrisa que adornaba sus lindos labios se atenuó.
En cuanto a escuchar, es una larga historia. Basta con decir que el hijo adoptivo de mi novio se escapó de casa y es demasiado mayor para que podamos traerlo de vuelta. Está causando algo de tensión. Me tocó a mí levantar una ceja. Eso es complicado. Lamentablemente, soy solo una adolescente tonta y cachonda, por lo que mi capacidad para dar consejos sobre asuntos emocionales complejos es casi nula. Además, con esa chaqueta desabrochada hasta ahora, bueno, ya hemos establecido que tengo problemas para mantener la vista en alto. Ella resopló y me dio otra sonrisa burlancia. Levanté las manos en señal de rendición fingida. Oye, todavía estoy ayudando, ¿no les gusta a las mujeres maduras que los sementales jóvenes como yo muestren interés? Esta vez la risa fue más abierta, una risa ronca y contundente que me provocó escalofríos en la espalda. Maldita sea, tenía una risa muy agradable. ¿Insinúas que soy vieja? Una estrategia audaz para intentar ligar con una mujer mayor. Pero todo el rollo de las pumas depende de la escasez. ¿Parezco alguien a quien le falta atención masculina de cualquier grupo de edad? Sus ojos azules brillaban de una manera muy distractora mientras decía eso y tuve que reconocerle eso. Me encogí de hombros. Tal vez no. Pero no hace daño intentarlo. Tendría que ser un idiota para no prestarle atención a una mujer como tú. Vi que su expresión se contraía cuando hice referencia a su novio ausente de una manera tan indirecta que no pudo hacer ningún comentario al respecto. Saqué mi teléfono y lo agité frente a ella. ¿Qué te parece esto? Realmente me encantaría hablar, ¿qué tal si intercambiamos números y nos mantenemos en contacto? Abrió la boca y la interrumpí. No espero nada más que una conversación decente. Le guiñé un ojo. Creo que las mujeres mayores son compañeras más estimulantes. Ella abrió la boca para decir que no, pero mientras lo hacía, recibió un mensaje de texto en su teléfono. Lo abrió y sus ojos se endurecieron un poco. Se acercó y me arrebató el teléfono, marcó su número y me lo devolvió. Parecía un poco culpable, pero nada grave. Todavía sentía la necesidad de reiterarlo. Solo para hablar. Sería bueno tener a alguien con quien intercambiar mis pensamientos que no conozca a mi novio. Apartó la mirada. No hay nada malo en hacer un nuevo amigo. Sonreí y le envié un mensaje de texto. Puedes guardar ese número para que sepas quién te está enviando mensajes. Me llamo Nick, pero también acepto cafetero de cafetería o belleza de cabello oscuro. Hice un gesto hacia el mostrador. Estaba a punto de tomar mi bebida, ¿tienes tiempo para sentarte y comer un panecillo o algo así? ¿No sería muy amable hacerme beber solo ahora, no crees? Le di mi sonrisa más encantadora y vi que lo pensaba. Al final, sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Realmente tengo que irme. Fue interesante hablar contigo, Nick. Mi nombre es Dina. Espero poder hablar más en el futuro, aunque no suelo escribirme muchos mensajes. Tal vez puedas enseñarme un par de cosas. Se puso de pie, subió la cremallera del abrigo que había estado mostrando su escote muy amplio y me lanzó una sonrisa coqueta. Disfruta tu bebida, semental de la cafetería. Me di la vuelta para verla irse, disfrutando mucho de la confirmación de que esas curvas no eran exclusivas de la parte superior y que Dina podía mover esas caderas de maneras que deberían ser ilegales. Tragué saliva mientras la veía irse, feliz con mi resultado. No me preocupaba que me derribaran. No iba a acostarse conmigo a primera hora, pero abrir la comunicación era un buen primer paso. La próxima vez que su novio la hiciera enojar, yo sería la primera persona en la que pensaría. Me dirigí al mostrador, pagué un macchiato de caramelo y una porción de tarta de queso que llevé a la mesa donde había dejado mi chaqueta para guardarme un asiento. Mientras esperaba a que me llamaran, consideré mis opciones y, lo que es más importante, pensé en lo que debería hacer a continuación. Hasta ahora, había estado reaccionando principalmente, pero el anciano siempre decía que los grandes hombres actúan, no reaccionan. Necesitaba un concepto básico de lo que debería hacer a partir de ahora. Curiosamente, me encontré navegando por las noticias, buscando cualquier cosa. Una exhibición en un museo o la inauguración de una galería privada o incluso una simple idea. Necesitaba algo más grande que un pequeño hurto, más grande de lo que podía hacer actualmente. Tenía suficientes GP para fabricar algunos artefactos de rango G, lo que podría facilitar un poco las cosas, pero necesitaba saber a dónde apuntar esa potencia de fuego una vez que la tuviera. Me desplacé por las noticias al azar hasta que noté algo que había estado ignorando. La Liga había estado en una pelea con extraterrestres.
Esas cosas se habían infiltrado en la ONU y todos estaban asustados porque estaban al acecho haciendo quién sabe qué mientras todos estábamos sentados sobre nuestros traseros sin tener idea de cuál sería su próximo movimiento. Pero donde hay humo, hay fuego. No hay forma de que alguna especie alienígena haya traído un solo topo al planeta y que éste haya terminado siendo el secretario general de las Naciones Unidas. Infiltrarse en un gobierno como ese requería respaldo, ayuda. Requería recursos. Recursos alienígenas. Recursos alienígenas potencialmente invaluables que podría robar literalmente sin consecuencias si pudiera rastrear una de sus bases o incluso a uno de sus agentes. Diablos, me pregunté cuántos puntos obtendría por uno de esos trajes falsos con forma humana que usaban. Apostaba a que tendrían un rango bastante alto. Esa era una ciencia impresionante. Empecé a buscar en internet cualquier cosa relacionada con los alienígenas. No encontré mucha información sobre los que estaban en la ONU. Eran bastante desconocidos. Pero también había otros alienígenas por ahí. Extraterrestres mucho más obvios y que podrían tener equipo que fuera igual de jugoso de robar y con mucho menos peligro. Después de todo, los alienígenas amables no ejecutarían al hijo de uno de los hombres más poderosos del mundo. En el peor de los casos, me entregarían a la policía, siempre y cuando me asegurara de que mi presencia allí fuera conocida antes de que me atraparan y me empujaran a un agujero oscuro. Empecé a investigar sobre DRH. Aún no me comprometía a nada. Los tantearía, comprobaría las fuentes de mi padre y vería qué tipo de artefactos increíbles podría hacer con mis activos actuales. Aún así, no había ninguna razón para no echar un vistazo y ver qué estaban haciendo. Sin embargo, al sumergirme en mi investigación, me di cuenta de que no estaba listo para comenzar a robarle a DRH. Claro, el GP de quitarles naves alienígenas o incluso el planeta entero si el sistema contaba, eso sería una locura, pero no tenía la fuerza ni el cerebro para acercarme. La gente como Lex Luthor podría ser capaz de llevar a cabo algún sabotaje leve, pero me conocía lo suficiente como para saber que no podría hacerlo en mi situación actual. Entonces, lo que necesitaba era un plan y, lo que era más importante, un equipo. Consideré recurrir a Zack, pero descarté la idea. Habíamos tenido problemas juntos algunas veces, pero realmente no confiaba lo suficiente en nadie para esto. Además, tener 18 años haría que la gente asumiera que no podría hacerlo y eso sonaba molesto. No, necesitaría reclutar gente de forma anónima y desarrollarme lentamente. Consideré mis opciones, Internet era demasiado vulnerable a las intrusiones, podía usar el correo o algo así, pero parecía lento y fácil de cometer errores. En persona sería peligroso y podría delatarme, pero solo si iba como yo mismo. No, necesitaba una nueva identidad, una máscara y una personalidad como las que tenían algunos de los villanos de la ciudad que me permitieran desarrollar mi propia fuerza y equiparlos con equipos superpoderosos sin exponerme, además de robar para mí para poder aumentar enormemente mi ganancia de GP a diario. Tomar por la fuerza o pagar era una opción para obtener puntos de codicia, así que debería poder enviar gente a recolectar cosas para mí. Vería el alcance más tarde. Por ahora, solo necesitaba conseguirme un disfraz. 4 de enero de 2016 Lord Mansion 20 ed. Regresé a la escuela después de mi encuentro con Dira. Consideré enviarle un mensaje de texto para que siguiera pensando en mí, pero decidí que la mejor opción era esperar a que se enojara con su novio y me enviara un mensaje de texto, o al menos esperar un día o dos. La prisa es mala suerte y todo eso. Así que me contenté con una mamada rápida de Sarah en uno de los baños para relajarme mientras planeaba mi siguiente paso. Tenía algunas ideas sobre mi futura banda y, en base a ellas, reservé unos cuantos miles de puntos para proyectos futuros y decidí usar 25.000 GP para hacer que mi disfraz fuera lo mejor posible y guardar los otros 4.000 para un plan particularmente interesante que tenía en marcha. Le envié un mensaje de texto a Riley con una lista de deseos para eso y, en cuestión de minutos, recibí una respuesta de él diciendo que podía pagar lo que le estaba pidiendo, pero que me costaría dinero o artículos. Elegí los artículos y le dije que le enviaría una lista y que tuviera los productos listos, y volví a mi proyecto. En primer lugar, y lo más importante, estaba la máscara. Mi máscara tenía que ser especial, el artículo más especial que tenía conmigo, porque era lo que protegería mi identidad. No quería que ningún kryptoniano entrometido la mirara o algo así, aunque con suerte no llamaría la atención del mismísimo Big Blue. Tal vez esa prima sexy suya, aunque no había estado mucho tiempo por aquí. Entonces saqué los materiales que tenía a mano.
Tenía una máscara de comedia de un baile de máscaras benéfico reciente, la moneda de rango H de la casa de empeños, un casco de SWAT y una idea extraña que tuve basada en un meme de la cultura pop, un sombrero de papel de aluminio literal que había hecho. La máscara y el sombrero eran ambos de rango J, el casco de rango I y la moneda de rango H. Tenía la esperanza de que la fusión en cada paso del proceso creara algo legítimamente útil. Primero, fusioné el sombrero y la máscara. Pagué 10 puntos por un artículo de rango I y luego lo evalué. Función de valoración activada. Tesoro detectado. Máscara extraña de rango I. Una máscara extraña y brillante. Creada a partir de las desesperadas esperanzas de un adolescente paranoico. Esta máscara demuestra cierta resistencia a la lectura de la mente y a cualquier tipo de percepción extrasensorial o sobrenatural. Los efectos varían ampliamente según el poder del observador. Casi aplaudí de alegría. De acuerdo, eso era una basura total en comparación con lo que necesitaba, pero tenía 2 fusiones más para reforzar la habilidad, solo necesitaba la base. A continuación, saqué el casco de los SWAT. Había estado experimentando un poco con el sistema durante mi sesión de fusión maratónica la noche anterior y descubrí que podía designar el elemento principal. En lugar de una fusión, supongo que sería más preciso decir que el sistema permitía que un elemento consumiera a otro, lo que encajaba con todo el tema de la avaricia, pero la fusión era más rápida de decir. Lo activé de nuevo y evalué el resultado. Función de valoración activada. Tesoro detectado. Máscara de rango extraño H. Creada a partir de una máscara extraña con cierta resistencia a la intrusión mental o la observación extrasensorial, esta máscara es un artefacto defensivo diseñado para mantener alejados a todos, excepto a los intrusos más decididos, de la privacidad de su dueño. Lo suficientemente resistente como para soportar una bala en blanco, esta es una herramienta excelente para cualquiera que desee permanecer anónimo. Sonreí, eso sería suficiente para evitar que los telépatas hurgaran y que Superman viera lo que había debajo de la capucha. Bueno, que viera mi cara. No estaba planeando quemar los puntos para hacer que mi cuerpo fuera a prueba de rayos X. Si Superman era lo suficientemente pervertido como para mirar a través de mi ropa, tendría que lidiar con el complejo de inferioridad que eso inspiraría. Tenía mucha confianza en lo que había debajo de mi ropa. Aún así, era hora de la fusión final. Saqué la moneda de rango H y la absorbí en la máscara, quemando 1000 puntos para lograrlo. Función de valoración activada. Tesoro detectado. Velo plutónico de rango G. Un velo de secretos, tanto guardados como descubiertos. Protege los secretos del portador y le permite percibir más fácilmente los tesoros ocultos o disfrazados. Esta vez sí que dejé escapar un grito de emoción. Esto era lo que quería. Diablos, esto era incluso mejor de lo que quería. Teniendo en cuenta lo fuerte que había sido la versión de rango H en términos de protección, no había forma de que esto no fuera incluso mejor para mantener mi mente e identidad ocultas. Sin mencionar la capacidad de detección de tesoros. Miré la nueva máscara con asombro y expectación. La cosa era hermosa. Todavía era una máscara de comedia, pero ahora estaba hecha de oro batido. La luz parecía atenuarse a su alrededor y, cuando la levanté y me la puse, se ajustó perfectamente a mi rostro. Sabía, sin siquiera preguntarle al sistema, que no se quitaría a menos que yo lo quisiera. Miré alrededor de la habitación. Como me habían prometido, pude ver un brillo sutil en todos los objetos valiosos de la habitación, un brillo que cambiaba de color según su valor. Los objetos de rango J no aparecieron, eran basura literal. Todos los artefactos u objetos de rango I que tenía a mi alrededor brillaban con una luz roja, mientras que podía ver un destello naranja de la espada de entrenamiento de rango H que había conservado. Supongo que, según las funciones que estaba viendo, la visión del tesoro me permitió ver el rango de las cosas. Los colores se basaban claramente en el arco iris y aumentaban a medida que lo hacía el valor. Era perfecto. Aparte de la habilidad de patear traseros, una mirada al espejo mostró que se veía increíble. Aún así, no estaba muy seguro de que un artefacto de rango G pudiera resistir todos los posibles métodos de intrusión que se me ocurrieron, así que pensé en preguntar. Hola, sistema, ¿qué tan efectivo es este objeto? ¿Solo este rango G será suficiente? El velo plutónico es un objeto de enfoque único que permite un mayor poder para su rango. Combinado con una sinergia extrema con el sistema, el velo plutónico está en el extremo superior del rango G y debería ser capaz de disuadir las violaciones de la privacidad de todos, excepto de los observadores más poderosos. ¿Eso sonaba bien?
No estaba seguro de dónde encajaba eso en el gran esquema de las cosas. Después de mi maratón de creación, me quedaban 5.990 puntos, lo que significaba 9 oportunidades diferentes para crear rangos H y 9 para crear rangos I. Si mezclaba y combinaba con los rangos I que tenía, debería poder armar un conjunto completo de equipo de rango H para mí. Decidí hacerme un traje de 3 piezas, una corbata, zapatos, una camiseta interior y dejar los últimos 300 como puntos para caminar. Combiné la chaqueta del traje con la chaqueta bomber, quemando los segundos 1000 puntos de la noche para crear una chaqueta de rango G después de fusionar la chaqueta original con un chaleco táctico de rango I. Evalué rápidamente el artefacto resultante, emocionado por ver otro poderoso objeto de rango G, a pesar del dolor en mi corazón por gastar otros 1000 puntos. Función de valoración activada. Tesoro detectado. Vestimenta real de rango G. Una chaqueta real que otorga al portador una protección consumada, formando un campo de defensa invisible alrededor del cuerpo tan duradero como el atuendo completo del portador. Capaz de soportar los golpes más brutales, solo un rifle antimaterial perforará esta prenda real. Mi segundo éxito de la noche, eso era exactamente lo que necesitaba para mi cuerpo actualmente blando. Junté un par de pantalones, zapatos, camisa, camiseta interior, corbata, guantes e incluso un par de calcetines de rango H, teniendo que crear algunas versiones de rango I para usar en la fusión y los guantes y calcetines tuvieron que hacerse por separado, pero al final logré crear un traje completo. Las habilidades no eran nada especial, ya que solo había fusionado ropa con otras prendas más resistentes, todas se basaban en la durabilidad, pero con la vestimenta, cada una me hizo cualitativamente más resistente. También me dejó sin nada, y me dejó exactamente con 4000 puntos sin el margen de 300 puntos que quería. Si no hubiera obtenido la habilidad de la vestimenta, no me habría molestado en ponerme calcetines o guantes, pero con el abrigo de rango G que potenciaba toda mi capacidad defensiva por cada pieza de equipo resistente, no pude resistirme. Aún así, no me molestó el resultado, la ropa de rango H era increíblemente elegante y cómoda, además de duradera. Incluso los calcetines eran sedosos y acolchados de la manera más cómoda que jamás me había sentido. Me puse el disfraz y me quedé de pie frente al espejo, mirándome con deleite. Me veía fantástica. La vestimenta le daba a todo mi atuendo una sensación de realeza por su propia naturaleza, y el corte de la chaqueta se amoldó a mí como si hubiera sido confeccionada a mano por el experto en arreglos más brillante que jamás haya existido. Los pantalones y otras prendas no estaban exactamente a la altura, pero la chaqueta de alguna manera los elevaba con su sola presencia, como si todo fuera parte del conjunto con la máscara y el abrigo como piezas centrales principales. Me miré al espejo, tratando de decidir cómo debería llamarme con esta nueva identidad. Un look tan atrevido merecía un nombre poderoso, y necesitaba algo que encajara. Debería tener algo que ver con la codicia, obviamente, y con el tesoro. Los dragones serían un tema decente, pero eso parecía tan básico. Necesitaba algo mejor, algo con un poco de crueldad. Saqué mi teléfono y busqué entidades poderosas asociadas con la codicia. Obviamente, Hades y Plutón estaban descartados. Las amazonas habían dejado en claro que los dioses griegos existían y yo no quería llamar la atención de uno de sus pesos pesados, especialmente porque mi máscara parecía tener alguna relación con él. Terminé mirando algunos dragones, pero nada me llamó la atención. Midas estaba descartado porque no hice mucho con el oro, Tántalos fue un fracaso y un poco patético, así que no me gustó el ambiente. Finalmente encontré algo que me gustó. Mammon, archidemonio de la avaricia. Ese era exactamente el tipo de peso que quería detrás de mi nombre, y nunca había oído que los demonios fueran algo real. Decidí que ese sería mi nuevo título, y sería uno que haría resonar en los oídos de todos los héroes y villanos. Tenía mi identidad y mi plan básico en marcha. Necesitaba reunir a mi banda y luego comenzaríamos a hacer reconocimiento en The Reach. Quería dedicarme a victimizar alienígenas sospechosos para empezar, con la esperanza de mantener a la Liga alejada de mí. Le envié un mensaje de texto a Riley, ofreciéndole mi espada de entrenamiento y todo el dinero que tenía para los materiales necesarios para mi plan. Por suerte, me dijo que las armas de entrenamiento habían sido un gran éxito y que tenía un comprador que le había dado instrucciones de conseguir más de ellas a cualquier precio. También me dijo que los suministros que necesitaba estarían listos mañana, pero que eran limitados en cantidad debido a sus deficiencias y la escasez del producto original.
Le dije que tomaría lo que pudiera conseguir y me quité el disfraz, tomé mi pastilla para los músculos del día y comencé mi primer entrenamiento. Mientras sudaba, tuve que sonreír ante mi plan. Iba a crear la banda más fuerte de la ciudad justo debajo de las narices de todos y nadie lo sabría hasta que fuera demasiado tarde. Ya tenía ideas sobre a quién quería reclutar exactamente, varias personas que conocía o con las que me había topado que tenían habilidades que podía usar o explotar. Cuando terminé mis flexiones y pasé a los abdominales, no pude evitar estar emocionado por el día siguiente. Es cierto que Riley solo pudo conseguir 30 frascos, pero aún así, el material tenía una gran reputación hace 5 años. Me interesaba ver qué podía hacer con el veneno de cobra.